Oiga, Fabián, Murió. esto además está en Word. Es, bueno, una charla de Jorge Luis Borges que denominó la poesía y es una reflexión sobre la poesía, o sea, el género lírico. Con 11.3 estuvimos viendo algo de métrica y de esto también habrá evaluación, ya no con nota gigante, pero igual nota para hacer evaluación tipo ITFES. Entonces, bueno, habíamos empezado, me acuerdo. La primera parte la resumo para que nos volvamos a ubicar y pintas, pongamos cuidado, ya Mer le deje la pendejada. Una era esta, en el primer párrafo decía que un señor, un irlandés, que se llamaba Scott Original, dijo que la Sagrada Escritura tiene un número infinito de sentidos. Y otro lo quitó, y bueno, que parecía al plumaje del pavo real y tal. Y otro señor, un cabalista, Scott Original, dijo que había tantas escrituras como lectores. Y entonces las dos ideas se complementan. En este párrafo la idea inicial era esta. Ese hecho de que existe un libro para cada lector suena medio loco, pero tiene todo el sentido del mundo cuando a uno le interesa el libro. Porque uno le va a encontrar muchos sentidos y es más, pusimos el ejemplo, una cosa es leer un libro cuando el profe lo obligó a las malas para tal día como mañana, y usted coge ese mismo libro dentro de 10 años, cuando a su hijo empiecen a ponérselo a leer, y usted lo lee por su cuenta, porque quiere, etcétera, y empieza a encontrar que, uy, qué bacanería, y mire que habla de tal época, cosas que usted hoy no tiene en la cabeza, pero que de pronto ya ve de otra manera dentro de mucho tiempo. Entonces, en ese sentido, también para cualquiera, no solo para la Biblia, sino cualquier libro digno de ser leído, le pasa lo mismo, que pareciera que lo hubieran escrito para uno. Creo que no avanzamos mucho. Bueno, Emerson, segundo párrafo. El man dijo mientras que un libro no es más que geométricamente un volumen, una cosa entre las cosas, y que esa concepción de que es un objeto físico tiene una variante, y es que a veces no, si el libro vale la pena y a uno le gusta, resulta que esos fantasmas que están ahí guardados, que los escribió alguien hace 100 años o más, como la Odisea, hace siglos y siglos de los siglos, y uno abre el libro y empieza a leerlo, y en ese momento, si a uno le trama, le gusta y quiere saber qué pasa, pues ese se vuelve un gabinete mágico, porque esos personajes recobran vida, las situaciones vuelven a vivirse, uno las sufre, las siente, las etcétera. Todo eso hace que deje de ser un volumen, una cosa entre las cosas ahí en un anaquel, y cobre vida. Y entonces que un libro en ese sentido solo está vivo en la medida en que alguien lo abra, lo lea, etc. Ahí vamos, creo. Y justo habíamos llegado a este punto, que era una teoría de Benedetto Croce. Creo que esa nadie la dijo y yo estoy dando punticos de nota. Llegó Rico, uy, hombre, se le acabó el concierto. El tercero lo habíamos leído, pero creo que no lo habían explicado. Entonces yo me vuelvo a ubicar ahí y quiero vagos hablando, pero vagos, yo les voy a preguntar porque es que me pegan una dormida y no están en la jugada. Barrero, porque él sale para enfermo. Entonces el tercero, de nuevo el tercero, el que gane puntos ya sabe, ese punto va directo para evaluación. Esto puede llevarnos a la doctrina de Croce, Benedetto Croce, se llamaba un italiano, que no sé si es la más profunda, pero sí la menos perjudicial. La idea de que la literatura es expresión, lo que nos lleva a la otra doctrina de Croce, que suele olvidarse. Si la literatura es expresión, la literatura está hecha de palabras y el lenguaje es también un fenómeno estético. Esto es algo que nos cuesta admitir, el concepto de que el lenguaje es un hecho estético. Casi nadie profesa la doctrina de Croce y todos la aplican continuamente. A nuestro lo alcanzamos a leer al menos. El dato es este. Cuando uno utiliza el lenguaje, lo utiliza de manera pragmática. Uno necesita o pedir un favor o dar una orden o dar una información. En fin, lo usa porque lo necesita. Pero si lo usa de forma literaria,
para producir un efecto en quien lo lee, conmoverlo y no sé qué, pues ahí el lenguaje toma otra característica más de tipo estética, que busca embellecer lo que dice y conmover a quien lo lee y tal. Entonces digamos que el lenguaje tiene esas dos paticas. Una la directa, cuando uno lo es que estamos usando, pero la otra es esa de carácter literario, que es la que aparece en las novelas y los poemas y tal. Entonces Cross dice pilas que a veces olvidamos que el lenguaje no solo es expresión, también es un fenómeno estético. Uno le puede aplicar criterios de belleza o no al lenguaje. Ahora sí, creo que esa vez yo dije, leamos el otro que tiene que ver con lo mismo y exactamente ahí vamos. Decimos que el español es un idioma sonoro, que el inglés es un idioma de sonidos variados, que el latín tiene una dignidad singular a la que aspiran todos los idiomas que vinieron después. Aplicamos a los idiomas categorías estéticas. Erróneamente, se supone que el lenguaje corresponde a la realidad, a esa cosa tan misteriosa que llamamos realidad. La verdad es que el lenguaje es otra cosa. Ojo con esto. Bueno, antes. Entonces resulta que ahí ya no es solo el lenguaje literario, no. El lenguaje común y silvestre, el que usamos a toda hora, también tiene un fondo estético. Entonces, bueno, hasta ahí íbamos. Ahora, ¿qué viene? Necesitamos un lector o una lectora, uy, está largo ese párrafo. Un lector o una lectora que nos lea, pensemos en una cosa amarilla. Laurita, Frías, antes de que la regañen otra vez, debería leernos este poquito. Sí, hágalo. Desde Pensemos. Y alguien explica, ahora sí alguien se gana el punto. Pensemos en una cosa amarilla, resplandeciente, cambiante. Esa cosa es a veces en el cielo circular, otras veces tiene la forma de un arco, otras veces crece y decrece. Alguien, pero no sabremos nunca el nombre de ese alguien. Nuestro antepasado, nuestro común antepasado, le dio a esa cosa el nombre de luna. Distinto en distintos idiomas y diversamente feliz. Yo diría que la voz griega, Selene, es demasiado compleja para la luna, que la voz inglesa moon tiene algo pausado, algo que obliga a la voz a la lentitud que conviene a la luna, que se parece a la luna, porque es casi circular, casi empieza con la misma letra con que termina. En cuanto a la palabra luna, esa vería ahí se equivocó. ¿No es hermosa o qué? Ah, sí, Ahí sí, dice, sí, ahí quedó mal. ¿ya hasta ahí? No, espera, Sí, acaba porque la mejor. idea está ahí mucha. En cuanto a la palabra Esa, luna, esa hermosa palabra ¿no? Que palabra que hemos heredado del latín. Esa hermosa palabra que es común al italiano, consta de 2 sílabas, de 2 piezas, lo cual acaso es demasiado. Sí. Tenemos lua, lua en portugués. en portugués, que parece menos feliz, y lune en francés, que tiene algo de misterio, de misterioso. Yo solo les agrego algo. Ese man, Jorge Luis Borges, que se quedó ciego muy joven, sabía griego antiguo, latín, alemán, inglés, francés. Era de verdad, un genio, hermano. Era un pilo. Y entonces él se da el lujo de ubicar la palabra luna en diversos idiomas y le da características estéticas. Entonces, bueno, les pregunto, ¿en qué función cumple ese párrafo dentro de la idea que el man está defendiendo, dentro de la idea que nos está planteando? Juan José Ortiz está en la luna, está justo en la luna, vean. Pero alguien voluntario nos dice, bueno, ¿qué Yo función lo estoy cumplirá? escuchando. ¿Por qué el autor, Valeria está más allá de la luna, en un satélite de la luna? Venga, en serio. Sí, Valeria, coloque cuidado. Sí, es el colmo. Entonces, bueno, alguien el que quiera dice, bueno, hermano, dio esas explicaciones Solo por grupo. por una razón. ¿Por qué? ¿Qué justificación tiene que nos diga, mire, en francés suena lune, en portugués lua, en inglés moon? Todo eso cumple una función.
¿Cuál será? Vamos, Santiago, tú puedes. Uy, no, hoy están más dormidos que de costumbre. No, simplemente está dando ejemplos de lo que dijo aquí atrás, que el lenguaje es un fenómeno estético. Que cuando uno escucha la palabra, así sea de otro idioma, uno dice, uy, suena bonito, suena bacano. O así como pasa con las canciones en inglés, por ejemplo. Puede que uno no tenga ni idea de qué están diciendo realmente, pueden estar echando la madre, pero uno las escucha y uy, bacano, y no sé qué, y yo soy experto en los Beatles y tal, y resulta que pues ni sabe qué está diciendo. Entonces le aplica criterio estético a esto, ¿listo? Entonces, bueno, la verdad era una enumeración, ahí yo leo el que sigue, alguien habla. Ya que estamos hablando en castellano, elijamos la palabra luna. Pensemos que alguien alguna vez inventó la palabra luna. Puede haber sido Juan José. Sin duda, la primera invención sería muy distinta. ¿Por qué no detenernos en el primer hombre que dijo la palabra luna con ese sonido o con otro? Hay una metáfora que he tenido ocasión de citar más de una vez. Aquella metáfora persa que dice que la luna es el espejo del tiempo. En la sentencia espejo del tiempo está la fragilidad de la luna y la eternidad también. Está esa contradicción de la luna, tan casi translúcida, tan casi nada, pero cuya medida es la eternidad. Bueno, la verdad ahí sigue manejando un poquito la misma idea, dando lo de la metáfora, lo que hace es ya sacarlo de las palabras y subirlo al terreno literario para referirse a la luna como espejo del tiempo. Ahora, espejo del tiempo tiene en su definición, en su composición, tiene algo muy translúcido, dice muy frágil, pero a la vez eterno, como la luna. En fin. En alemán, la voz luna es masculina. Así Nietzsche pudo decir que la luna es un monje que mira envidiosamente a la tierra. O un gato, cáter, que pisa tapices de estrellas. También los géneros gramaticales influyen en la poesía. Decir luna o decir espejo del tiempo son dos hechos estéticos, salvo que la segunda es una obra de segundo grado, porque espejo del tiempo está hecha de dos unidades y luna nos da quizá aún más eficazmente la palabra, el concepto de la luna. Cada palabra es una obra poética. Entonces, bueno, simplemente que las metáforas son composiciones que se montan de palabras. Y en este caso nos está hablando de la belleza o no de esas palabras y de los significados que hay detrás de ellas. De cómo al unir palabras y generar ideas nuevas, como esa de, bueno, espejo del tiempo, o decir que, como Nietzsche, que es un gato que pisa tapices de estrellas y no sé qué, son composiciones más complejas. Bueno, hasta ahí va la carreta sobre la luna. Y empieza algo que sí es complicado y que es lo que va para la evaluación algún día. Este parrafito, que supongo que hasta ahí llegaremos, ya se mete en el tema, yo diría que sí es medio complejo, aunque no inicialmente. Entonces pongámosle cuidado y llamo a algún Juan Blanco para que explique. Bueno, una lectora, ¿quién es dura? Gabriela Cagua. ¿Sí leyó bien la otra vez? No me acuerdo. Frías. ¿Sabes? No, Frida es una lectora dura. Pero no, Gabriela Cagua lee súper bien, creo. Yo, señor. Gabrielita, este párrafo, porque ahí sí está ya lo clave. Hágale. Se supone que Se supone que la prosa está más cerca de la realidad que la poesía. Entiendo que es un error. Hay un concepto que se atribuye al cuentista Horacio Quiroga. En el que dice que si un viento frío sopla del lado del río, hay que escribir simplemente un viento frío sopla del lado del río. Quiroga, si es que dijo esto, parece haber olvidado que esa construcción es algo tan lejano de la realidad como el viento frío que sopla del lado del río. ¿Qué percepción tenemos? Sentimos el aire que se mueve y lo llamamos viento.
Sentimos que ese viento viene de cierto rumbo del lado del río. Y con todo esto formamos algo tan complejo como un poema de Góngora o como una sentencia de Joyce. De Joyce, Joyce. un escritor. Volvamos a la frase el viento sopla del lado del río. Creamos un sujeto, viento, un verbo que sopla, en una circunstancia real, del lado del río. Todo esto está lejos de la realidad. La realidad es algo más simple. Esa frase aparentemente prosaica, deliberadamente prosaica y común, elegida por Quiroga, es una frase complicada, es una estructura. Y claro, ahí sí ya la cosa se pone en serio. Mire la primera frase nomás. Se supone que la prosa está más cerca de la realidad que la poesía. La prosa es el lenguaje que estamos usando acá, el que usamos de manera constante para comunicarnos, para enviar mensajes, para pedir favores, para todo. Escribimos en prosa a toda hora. Y el verso, bueno, la poesía dice ahí, pero en realidad el verso es el que tiene medida. El verso se supone que lo usamos con una intención estética y que por eso, en teoría, el verso y la poesía están más lejos de la realidad que la prosa, porque la prosa es la que usamos a toda hora. Cuando uno dice me voy a lavar los dientes, etcétera, etcétera, ahí está usando la prosa. Sin embargo, lo que el tipo plantea es que no. Él dice, no hay tal, no es verdad ese cuentico de que la prosa está más cerca de la realidad que la poesía. Y empezamos a meternos en el enorme lío, porque ahí sí se viene la tesis del hombre. ¿Alguien me explica cómo entendió eso de por qué no es cercano a la realidad la frase, un viento frío sopla del lado del río? Se supone que es prosaico, que es lo más directo que uno puede decir. Sin embargo, ¿quién analiza eso? Porque la verdad eso sí no es tan sencillo. Pero alguien se puede atrever y puede acercarse a la idea. ¿Qué es lo que hace que no sea tan sencillo, tan directo, ni tan fácil que una frase como esa comunique pues lo que está comunicando, lo que quiere decir? Mi Corpatiño deja de jugar al gato y al ratón. Pues ¿Quién que se le está muy metió? completa. Que, bueno, completa sí, sí, un viento frío sopla del lado del río. Esa frase es prosa, pura, o sea, simple. Y se supone que uno usa la prosa cuando quiere comunicar algo directo, inmediato, sin adornos. Y en cambio usaría la poesía para decir eso mismo, pero de otra forma. Pero por ahora, ¿qué hace? Según él, ¿qué hace que esa frase, que parece tan directa, tan simple, tan prosaica, no sea tan sencilla, no le llegue tan fácil a la persona? Hay una razón que está ahí, está en ese parrafito. Ojo que este tema es un poquito pesadito, pero solo un poquito, ahí es que ponerle hilera a la vaina. Como les digo, Borges es el único autor que no falla en el ICFES. Pero ahí lo dice. Claro, hay que ver la contraparte de lo que va a decir más adelante. Es que el verdadero problema es que ustedes no están leyendo todo antes de empezar a analizarlo. El tipo dice esto aquí abajo, vean. Todo está lejos de la realidad. La realidad es más simple. Esa frase aparentemente prosaica y común es una frase complicada. Es una estructura. Y es una estructura, bueno, acá nos va a decir, no, solo que se va para otro lado. Es una estructura en la medida en que usted le ubica un sujeto, un verbo, un complemento, y debe tener ese orden. Y hay un proceso por medio del cual llega al cerebro de nosotros y nosotros lo descomponemos. ¿De quién se trata? ¿Quién habla? ¿Quién realiza la acción? ¿Dónde está la acción realizada? ¿Sobre qué complemento cae? Es todo un proceso complejo, no en la explicación, no. Es un proceso complejo que no nos damos cuenta que es complejo porque hablamos a toda hora, escribimos a toda hora. Pero detrás de esa frase aparentemente simple y bobita, ahí está toda la complejidad mental que significa descomponerla para entenderla. ¿Cuál es el sujeto? Un viento frío. Verbo sopla, un complemento del lado del río.
Ese complemento es un complemento del lugar, porque nos ubica de dónde, etc. Entonces, por ahora, la primera idea que queda claro acá, porque es que después se va para el otro lado y ya empieza a enredarse la piola. ¿Qué pasó? Alcanzamos de pronto a mirar este otro ejemplo. Tomemos el famoso verso de Carducci. El silencio verde de los campos. Podemos pensar que se trata de un error, que Carducci ha cambiado el sitio del epíteto. Debió haber escrito el silencio de los verdes campos. Astuta o retóricamente lo mudó y habló del verde silencio de los campos. Vayamos a la percepción de la realidad. ¿Qué es nuestra percepción? Sentimos varias cosas a un tiempo. La palabra cosa es demasiado sustantiva. Sentimos el campo, la vasta presencia del campo, sentimos el verdor y el silencio. Entonces, bueno, Marlon, pasó hasta ahora. Entonces la idea es esta, lean el texto completo. Mañana ya no hay evaluación, mañana 3 capítulos más del libro, vamos hasta el capítulo 10, leído. Y yo pregunto por lista, o sea que cualquiera cae. Marlon, ¿ya para qué va a entrar? Entonces dejémoslo por fuera. Entonces avisados con lo del libro.